Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, Julio Ortiz de Netflix Puerto Rico. Le agradecemos su atención y a que siempre estén al pendiente del nuevo contenido cada vez que nosotros ofrecemos temas relacionados especialmente a trastornos de índole emocional, índole psicológico. Le agradecemos su atención. Sabemos que estos problemas pues afectan mucho al individuo, la salud mental en el mundo pues, está muy afectada. Netflix próximamente estaremos ofreciendo adiestramiento, talleres a nivel privado, a nivel individual. Estén al pendiente a los próximos talleres que estaremos ofreciendo a través de Internet mediante plataformas educativas que mediante una registración y costo mínimo, ustedes a través de PayPal podrán participar. En la tarde de hoy vamos a hablar un poco sobre el concepto del síndrome de la quemazón o el burnout. Es un tema muy extenso, pero abordaremos por lo menos aquellos asuntos de mayor importancia. Este concepto se conoce desde el 1974 porque el psicólogo alemán Herbert Freudenberger, que luego de observar en un lugar donde él trabajaba en una clínica de desintoxicación, observó cómo los empleados de ese sitio comenzaron a comportarse con bajo rendimiento y por ende el servicio que prestaban a los pacientes comenzaron a verse deficientes. Los empleados se veían muy agotados y empezaron a desarrollar enfermedades psicosomáticas que empezaron a afectar su rendimiento. Desde ahí es que se conoce la fatiga o el burnout por compasión. Es bien importante reconocer que el efecto del síndrome burnout o de quemazón, como le llamo mucha gente, o fatiga por compasión, es un síndrome que expone a quienes trabajan en escenarios sumamente estresantes, como hospitales, cárceles, complejos de vivienda, centros de salud mental, égidas, los expone a una serie de situaciones o eventos que demandan de ese individuo que trabaja en ese lugar mucho gasto de energía. Y esa energía, al involucrarse demasiado con la situación que les pone el cliente, si es tanta la empatía que tiene con el cliente, es tanta la compasión que siente, que al involucrarse tanto, pues se afecta emocionalmente y por ende su productividad al tratar de ayudar a la persona a lidiar con su sufrimiento. La persona, ¿verdad? Se compromete demasiado emocionalmente porque se genera el estrés por compasión, la fatiga. Esto es igual con estrés postraumático. Los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, ¿okay? Los empleados, como les indiqué, que trabajan en agencias de seguridad, tribunales, oficiales correccionales, técnicos sociopenales, pues están expuestos a este tipo de dinámica y son muy vulnerables porque se oponen directamente a ese daño emocional que genera pues estar constantemente expuesto a personas que sufren mucho, porque a personas que te están explicando diariamente que pues, la situación que atraviesan. Y esto trae pues mucho estrés y por ende es tanta y tanta y tanta la empatía que refleja al empleado que se desgasta emocionalmente, que ya no puede funcionar como es debido. El síndrome de burnout te lleva a un agotamiento físico, es un agotamiento mental demasiado grande y eso lleva mucho tiempo. Como ya mucho tiempo en ese ambiente, en ese entorno, los efectos
son un agotamiento psicológico, emocional, agotamiento físico. Que se disminuye la eficiencia, ya no se rinde como antes, ya no se produce como antes. Es bien importante, ¿verdad? Que el personal que trabaja en estas instituciones que mencioné hace unos minutos atrás, este personal que está constantemente expuesto a este tipo de síndrome de fatiga por compasión, estar ofreciendo algunos síntomas que son constantes. Fatiga, mucho dolor de cabeza, dolores en el estómago, en el caso emocional, mucha ansiedad, demasiada depresión, irritabilidad, de igual manera en el área conductual puede surgir agresividad, siempre se puede hacer uno cínico, estar a la defensiva, o el empleado puede recurrir entonces a la utilización de alcohol, al uso de sustancias. ¿Okay? Hay que estar bien al pendiente este tipo de problemas que puede traer la fatiga por compasión. El empleado no quiere ir a trabajar o se llega tarde, se pierde el interés, hay mucho ausentismo, tenemos conflictos con los compañeros de trabajo. Es importante que se esté bien al pendiente de estos síntomas, de estas manifestaciones. De igual forma afecta nuestras relaciones particulares. Empieza a fallar la comunicación en el hogar, con los vecinos, le perdemos interés a lo que nos gustaba, a lo que aquellas cosas, aquellos hobbies, aquellas cosas que paseos, reuniones de amigos, esos juegos que antes nos llamaban la atención. Ya eso pues deja de importar. Por ende, pues es la comunicación entre las partes empieza a afectar, ya no hay concentración y hay que estar bien al pendiente a estas manifestaciones. Hay que estar, hay que estar bien al presente, tener bien claro que el espíritu también se afecta. Nosotros somos holísticos. Nos referimos a que somos un ente físico, mental y espiritual. Este tipo de burnout, este síndrome por compasión, erosiona, ¿verdad? El espíritu, porque nos desgasta, nos quita mucho tiempo y mucha energía. Por ende, cada vez que se nos exige más y más desgaste de energía, menor será nuestra satisfacción en el trabajo y menos productivo y menos se llegará a la meta organizacional. Va a surgir entonces en la persona un desequilibrio. Ya no somos lo que esas personas que inicialmente nos gustaba lo que hacíamos, que íbamos bien arreglados a trabajar, que teníamos metas, teníamos deseos de crecer y ahora nos cuesta ir a trabajar. La fatiga por compasión es un tipo de desgaste por empatía, ¿ok? Son esa conducta que ocurre cuando las emociones del individuo se caracterizan por ser muy negativas, ¿ok? Esto es un tipo de estrés postraumático. Este tipo surge el embotamiento, ¿verdad? Psíquico. Surge de igual manera, padecemos de mucha tensión, de igual manera nos afectamos en nuestra capacidad de reponernos ante cualquier adversidad. Nuestra resiliencia individual se ve seriamente afectada. Hay que estar bien al pendiente de eso, porque cuando se genera mucha angustia, mucha tensión, vamos a estar experimentando un malestar general muy fuerte que si no lo sabemos manejar, pues nos va a tratar o nos va a generar serias dificultades. Es importante que tengamos presente que el estrés por compasión
es aquella parte que ocurre cuando estamos muy expuestos, muy comprometidos en ayudar a terceros, ¿okay? Ya que no compartimos ese sufrimiento o no, nos volvemos demasiado vulnerables. Incluso podemos pensar, hemos tenido un familiar que ha pasado por una situación similar o hemos nosotros pasado por eso y comenzamos a revivirlo y esa empatía, pues entonces nos vuelve o nos desgasta, nos vuelve muy vulnerable. Así que hay que estar bien al pendiente de ello. Recordemos que el trabajo no es lo único en la vida del individuo, eso no nos define. No obstante, el trabajo es importante y debemos sentirnos honrados. Y trabajar en hospitales, cárceles, tribunales, en un cuerpo de seguridad es muy honroso, pero requiere de nosotros mucha de nuestra capacidad emocional, que nos vamos a enfrentar a situaciones muy traumáticas, que son muy tristes y que pueden afectarnos individualmente. Por ende, puede afectarnos no solo en el área laboral, sino que nos llevamos esa situación en el área familiar, en el área social, ¿okay? Bien al pendiente de eso. Ese estrés laboral puede estar relacionado también a esas prácticas a veces que sin querer el patrono no nos puede, ¿verdad? No lo puede resolver, porque nuestro escenario de trabajo es así. A veces no podemos tener muchos breaks. Tenemos que trabajar horas extra o en exceso de las 7 o 8 horas y eso menoscaba nuestra capacidad emocional, nuestra capacidad física. O sea, tenemos que saber que trabajamos en este tipo de ambiente donde estamos en este tipo de rutina diario, donde nos exponemos al sufrimiento de los demás. Por ende, tenemos que estar bien al pendiente de cómo lo vamos a manejar. Es bien importante que los empleadores, las organizaciones, las agencias desarrollen programas dirigidos a identificar este tipo de síndrome y esté bien al pendiente y ofrezca ayuda a través del programa Ayuda al Empleado, claro que sí, al empleado que se den evaluaciones, que estemos pendientes, que sepamos cómo va, cómo se siente, si notamos especialmente cambios, ¿verdad? ¿Qué necesita ese empleado? A veces el empleado no necesita necesariamente la cuestión económica. A veces lo que necesita es una palabra de apoyo, que se cambie algo mínimo, a lo mejor que se sea más justo en términos de la responsabilidad que se le asigna, de los casos que se le asignan. Darle las gracias es algo muy significativo, es reconocer el trabajo individual, el trabajo del grupo, es bien importante para ese individuo. Eso lo recarga su energía, recarga su autoestima, porque las personas somos así, las personas necesitan ese estímulo. Y las personas, si tú no se lo reconoces, comienzan a decir, ¿para qué lo voy a seguir haciendo si no me lo reconocen, si no gano nada con eso? Estemos bien al pendiente de eso. Tenga al pendiente, ¿verdad? Que en el burnout existe la dimensión del agotamiento físico, merma la energía, existe la fatiga. Hay empleados que se vuelven cínicos, como les mencioné, que se vuelven irritables, se vuelven ineficaces, su estado moral, su estado anímico decae y entonces se convierte en una situación muy triste. El burnout no es otra cosa que la reacción emocional y física de habernos enfrentado a un escenario donde nuestros clientes eh, nos expresan sus tristezas, cómo ha sido su vida y nos transportamos, nos ponemos, somos tan empáticos que nos absorbemos todo eso y nos agota. Eso no sucede porque la agencia o el departamento o el hospital lo quiera, es que somos seres humanos y sin querer, pues tendemos a sentir la compasión hacia una persona que sufre. El concepto de burnout por compasión, en el caso de nuestro aspecto cultural,
tenemos que tener, en el caso de los puertorriqueños, acordarnos del ay bendito. Somos muy pendientes, nos gusta ayudar, nos gusta escuchar, nos gusta dar las manos a todo aquel que necesita, a todo aquel que sufre. Es parte, ¿verdad?, de nuestra cultura. Pensamos en que eso le pasa a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, y lamentablemente nos movemos a esa situación y comenzamos a experimentar lo que esa persona experimenta. Hasta aquí, pues, una breve explicación de lo que es el burnout o la fatiga por compasión. Próximamente habrá un taller que podrán obtener, ¿verdad?, mediante registración y a través de un costo mínimo en PayPal, pero que la información breve que hemos provisto hoy les sea de gran ayuda. Netflix Puerto Rico, siempre es un placer ofrecerle este tipo de contenido que es de gran ayuda. Le exhortamos que le dé like y que compartan. Espero que tengan un excelente fin de semana. Recuerden de buscarnos también a través de Facebook. Que tengan excelente tarde.